Así se ve la guerra contra las drogas de Donald Trump. I see boats coming in like loaded up the other day with all sorts of drugs, and we're going to take them out. El ejército de Estados Unidos bombardeó estas embarcaciones en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Trump justifica los polémicos ataques asegurando que están dirigidos contra presuntos narcoterroristas. Es el mayor despliegue militar estadounidense en la región en lo que va del siglo XXI y podría tener como objetivo presionar a Nicolás Maduro a dejar el poder. Pero, ¿se trata realmente de una guerra contra el narcotráfico en Venezuela o tiene Estados Unidos un plan mucho más grande en el Caribe? Lo vemos en este episodio de DW Geopolítica. La base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico fue cerrada en 2004. Durante las últimas 2 décadas, la instalación militar permaneció abandonada y se transformó en un refugio natural. Pero ahora el ejército de Estados Unidos la ha reactivado y con sus cazas más avanzados, drones Reapers y aeronaves Osprey con hélices basculantes. Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos con estatus de Estado libre asociado y de autogobierno. Pero el despliegue militar no se limita a Puerto Rico, sino que se está extendiendo por todo el Caribe, con buques de guerra, aeronaves y hasta un submarino nuclear. Y al parecer, tienen la mira puesta en Venezuela. It's a significant deployment. We haven't seen anything like this in a generation. Christopher Hernández Roy es experto en América Latina y geopolítica en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Estados Unidos. For a counter-narcotics operation, it is much larger than anything that's ever been seen. Trump asegura que no se trata solo de una guerra contra las drogas, sino también contra el terrorismo. Su administración ha designado a varios carteles y bandas criminales, entre ellos el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas. That's a big one. The president's thesis is that Venezuela is run by a drug cartel, and Nicolás Maduro sits at the top of that cartel. Esto fue lo que publicó Trump. El Tren de Aragua opera bajo el control de Nicolás Maduro. Los bombardeos de Estados Unidos contra las llamadas narcolanchas, supuestamente operadas por contrabandistas en el Mar Caribe y en el Pacífico, han dejado decenas de muertos. Expertos en derechos humanos de la ONU condenan estos ataques militares. Los consideran ilegales y hablan de ejecuciones extrajudiciales. Y es que además, estos ataques no tienen nada que ver con las anteriores operaciones antidrogas de Estados Unidos. Antes, la Guardia Costera interceptaba este tipo de embarcaciones, detenía a los sospechosos y los interrogaba. Pero ahora están siendo directamente bombardeados. Venezuela is deeply involved in the drug trade. It's a very important transit nation. Jeremy McDermott es codirector de Insane Crime, una organización dedicada a la investigación del crimen organizado. Venezuela obviously has an enormous coastline, which is the Caribbean and the Atlantic. The stuff going through the Caribbean, some is bound for the United States, but a significant amount is bound for Europe. But the Pacific is more important than the Caribbean or Atlantic seaboards for drug smuggling into the United States. If we look at this from a drug trafficking perspective, it would indeed make more sense to station this flotilla in the Pacific. Trump ha vuelto a poner el foco en Venezuela y en la administración de Maduro, y no es la primera vez que lo hace. Durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, Maduro ya fue acusado de narcoterrorismo y se ofreció hasta una recompensa por su captura. Ahora, esa recompensa ha aumentado a $50 millones, el doble de lo que se ofreció por Osama Bin Laden. What Nicolás Maduro has done is he has created a form of hybrid criminal governance. He's not running directly a drug trafficking organization. His regime has made alliances with criminal actors, including drug traffickers, and he is facilitating and protecting these businesses
in exchange for the criminal rents he needs to maintain the loyalty to his regime. Así que Trump tiene una justificación si realmente se trata de combatir el narcotráfico. Estados Unidos se enfrenta a una grave crisis de salud por las drogas. Cientos de miles de estadounidenses han muerto en los últimos años por consumo de opioides, heroína y fentanilo. Donald Trump prometió acabar con las rutas del narcotráfico, pero la magnitud de la operación en el Caribe también podría sugerir otro objetivo. Some think that part of the pressure is, at a minimum, to get the regime to change certain behaviors and provide concessions, and others think that it could be an effort to push Maduro out of power. Y eso es justamente lo que el propio Maduro parece creer. El objetivo es entrar y apoderarse de Venezuela y hacer un cambio de régimen en Venezuela. Maduro ha movilizado a la población y ha advertido que está listo para declarar un estado de emergencia si Estados Unidos lanza un ataque. Trump ha autorizado una operación encubierta de la CIA. ¿Es entonces el verdadero objetivo de Estados Unidos derrocar a Maduro? Para entender lo que está en juego, miremos más de cerca el interés geopolítico por este país, que por cierto cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo. Comparte frontera terrestre con 3 países y además cuenta con varias islas en el Caribe. I still think that Venezuela is very important geopolitically for the region, not only for the Caribbean, but the entire Latin America and South American geography. Oscar Schlenka ha trabajado como corresponsal de Deutsche Welle en Venezuela. Nació y creció allí y ahora reside en Alemania. When our country was in better shape, we were the door to South America. En la década de 1970, Venezuela era uno de los países más ricos de la región. La razón principal: estas enormes reservas de petróleo. Por ejemplo, la faja petrolífera del Orinoco, el yacimiento de petróleo más extenso a nivel mundial, tiene un gran potencial, aunque está lejos de ser explotado por completo. Hoy, tras años de mala gestión, la industria petrolera venezolana se encuentra en mal estado. La corrupción y el crimen organizado aumentan, mientras que la población sufre de pobreza. Por esto, millones de venezolanos han tenido que marcharse del país. Las crecientes tensiones con Estados Unidos dieron lugar también a varias sanciones desde 2005, cuando Hugo Chávez estaba en el poder. He had a really anti-American, anti-U.S. Rhetoric. U.S. and Venezuelan relations have been really bad for a number of years now. Chávez falleció ejerciendo el cargo en 2013 y desde entonces Maduro ha instaurado un régimen autoritario. Cuando le preguntaron a Trump si quería un cambio de régimen, restó importancia a esa posibilidad. Well, we're not talking about that, but we are talking about the fact that you had an election which was a very strange election. Estados Unidos calificó las recientes elecciones presidenciales en Venezuela como ilegítimas y no reconoce a Maduro como presidente. Los candidatos de la oposición huyeron del país o viven en clandestinidad. Eso incluye a la líder opositora María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para restablecer la democracia y defender los derechos humanos en su país. Mientras tanto, Estados Unidos está considerando la posibilidad de realizar ataques militares dentro de Venezuela. I think what the US is seeking to do here is to create fractures or ruptures within the Maduro regime. Everything depends on the military in Venezuela. The military essentially supports the Maduro regime, and of course, it's the main instrument of repression. Y ese ejército se ha beneficiado del crimen organizado. Entonces, la idea de Estados Unidos sería debilitar el aparato que mantiene a Maduro en el poder y en el proceso lograr derrocarlo. I think they are trying to do everything possible or everything at their disposition to try and
damage Maduro's administration. Pero esta no sería la primera vez que Estados Unidos interviene en la región y derriba a un gobierno acusándolo de narcotráfico. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Panamá en 1989. Estados Unidos acusó al dictador de Panamá, Manuel Noriega, de narcotráfico e invadió a ese país. There is a historical fear that the U.S. will meddle in South America's affairs in a way that is not fair for South America. In all honesty, there's a lot of citizens that are just really tired of the current regime that's governing Venezuela, and they wouldn't mind having a regime change at whatever cost. Pero un momento, ¿no había prometido Trump mantener a Estados Unidos fuera de futuras guerras? We will seek friendship and goodwill with the nations of the world. We do not seek to impose our way of life on anyone. Pero eso quizá no se aplique a la región que estamos analizando. Ahora es momento de que miremos al Caribe en su conjunto. ¿Recuerdas la base naval estadounidense en Puerto Rico? On the front line. Este es Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, a bordo de un buque de guerra allí. This might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power. El reciente despliegue en el Caribe demuestra que se está produciendo un cambio hacia el uso del llamado poder duro. The perception is the United States has become a bully, and you either do what you're told or you face sanctions of one type or another. Recently, we called it shared neighborhood, but we might be returning to an older nomenclature of the U.S.'s backyard. El despliegue en el Caribe llega después de otras acciones de Trump en el hemisferio occidental. También amenazó, por ejemplo, con recuperar el control del Canal de Panamá. Puedes ver el Geopolítica dedicado a esto aquí. También bromeó repetidamente sobre convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos. Y sugirió usar la fuerza para tomar Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, aliado de la OTAN. Y todo esto recuerda una política estadounidense de hace 200 años, la doctrina Monroe, que lleva el nombre del quinto presidente de Estados Unidos. En ese entonces, James Monroe básicamente advirtió a las potencias europeas que no interfirieran ni recolonizaran las Américas. Para muchos, eso representaba una clara declaración del dominio estadounidense en la región. Y ahora, Trump parece querer resucitar esa política de influencia en el hemisferio con su propia doctrina Monroe 2.0. I think what it essentially means is that the United States wants to be the hegemonic power in its region. And it is the hegemonic power, certainly in the military sphere. But in the economic sphere, it has lost a lot of ground to China. And so it's pursuing policies that it feels will ensure that the region follows U.S. leadership. Y aquí es donde el aspecto económico cobra fuerza, en Guyana, uno de los países vecinos de Venezuela. Ambos mantienen una disputa fronteriza desde hace décadas, que involucra a territorios ricos en petróleo y a una importante reserva petrolera marina. Una reserva en la que especialmente empresas estadounidenses tienen grandes intereses. Para mostrar su apoyo a Guyana, aviones de combate estadounidenses maniobraron en la zona. Ladies and gentlemen, the U.S. military flyover. Put your hands together. So there's also an effect to have the military presence in the region as a deterrent against Venezuela taking any action against Guyana or against the oil platforms in the region. ¿Y cómo suena todo esto en el resto de la región? Para algunos no tan mal. Ciertos países apoyan la llamada guerra antidrogas de Trump. This rhetoric really resounds in a lot of
poorer people in the hemisphere that are really suffering from the crime and how crime has developed in the region, which brings a lot of violence, a lot of deaths, and a lot of insecurity. The Caribbean is one of the most violent regions in the world. So this isn't some abstract notion. This is something that tops the political agenda and tops citizen concerns. Un país que incluso ha mostrado apoyo a la presencia naval de Estados Unidos es Trinidad y Tobago, muy cerca de Venezuela. Países aliados como Cuba y Nicaragua siguen apoyando a Maduro. Pero ¿qué pasa con los socios de Venezuela más allá de la región como China y Rusia? I would have imagined China and Russia to be a little bit more outspoken about these issues, but we haven't heard that much from Putin or from Xi Jinping about it. Oh, they love it. Well, I mean, if the U.S. Explicitly pursues a policy where it says we are the preeminent power in the Western Hemisphere, and we are going to consider it our sphere of influence, that then allows China and Russia to declare openly without fear that they're going to do the same thing in their regions. Lo que a primera vista parece un ataque ilegal en aguas internacionales, en realidad es mucho más que eso. It's too big to be a counter-narcotics operation. It may be too small to be something that could be used for regime change. Parte del argumento de Estados Unidos es que está motivado por un intento real de frenar las rutas del narcotráfico hacia su territorio. Pero también es una demostración de fuerza, una forma de proteger sus propios intereses y una posible vuelta a una vieja doctrina de política exterior. ¿Y tú, cómo lo interpretas? Te leemos en los comentarios.